Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En esta ocasión vamos a revisar una estrategia la cual había subido una configuración muy parecida, pero en este caso vamos a mirarla más a fondo con otra configuración y además vamos a hacerle un pequeño backtesting. A ver, ya sabéis que estos backtesting que hacemos aquí con la reproducción de barras de TradingView es un backtesting para salir del paso, para ver si la estrategia tiene tirón para poder seguir analizándola, pero si queréis hacer un backtesting exhaustivo y real, tenéis que hacerlo en una hoja de cálculo y no hacer 3 operaciones, no, hacer 300, 400, 500 operaciones, ¿vale? En cuenta demo, lógicamente. Aquí simplemente le vamos a hacer un backtesting para saber si esa estrategia, pues bueno, podemos seguir con ella perfeccionándola, o si por el contrario no sirve, entonces la dejamos y nos vamos a otra. Vamos a pasar a pantalla. Bien, en primer lugar, si os fijáis, estamos con velas de Heikin Ashi, muy importante, ¿vale? Nada más abrir el gráfico de TradingView, recordad poneros en velas Heikin Ashi, como estoy yo aquí. Otra cosa importante, temporalidad, 15 minutos, igual que yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Antes de nada, recordad que las operaciones las hacemos en el exchange de BingX. TradingView es una plataforma solamente de análisis, aunque sí es verdad que se puede vincular con BingX. Podemos también operar desde aquí, pero bueno, lo normal o lo más habitual es operar desde el mismo exchange. Bien, vamos a la pestaña de indicadores y os voy a mostrar los dos indicadores que vamos a necesitar y que también vamos a configurar. En primer lugar tenemos el QQE MT4 GLAD. Aquí lo tenemos, vamos a darle un clic. Y en segundo lugar tenemos el Extreme Trend, este último que tenemos aquí abajo. Vamos a darle otro clic. Bien, ya podemos cerrar aquí. Tranquilos, no os preocupéis, aquí hay mucha información, sobre todo en el QQE, pero ahora vamos a empezar a configurarlo todo y una vez lo tengamos todo ya vamos a pasar a la reproducción por barras, ¿vale? Vamos a empezar por este primero de arriba, que es el Extreme. Vamos a la configuración, vamos a eliminar esta EMA de 200. ¿Por qué motivo eliminamos esta EMA? Porque mucha gente se estará preguntando, pero bueno, la EMA nos marca una tendencia, ¿vale? Pero aquí en esta estrategia nos vamos a guiar más de cuando cambia de color esta línea que va por la gráfica. Así que en este caso la EMA la quitamos. Más cosas. Estos colores azul y amarillo, la verdad que a mí no me gustan para nada. Así que el color 1 le vamos a dar el color verde y en el 2 el color rojo, que son los colores típicos de tendencia alcista verde y tendencia bajista rojo. Por otra parte, estas palomillas de formas, esta y esta, las quitamos también, que son esos pequeños puntos pivote, tampoco los vamos a necesitar. Que sepáis que los tenéis, pero no nos hacen falta para la estrategia tal y como yo os la vengo a presentar, ¿de acuerdo? Después cada uno que la aplique como quiera. Bien, aceptamos, nos vamos al QQE MT4, entramos dentro de la configuración. Bueno, aquí sí vamos a hacer bastantes modificaciones, ¿eh? La longitud del RSI la vamos a sustituir por el valor de 3. Después en estilo, veis cómo ha cambiado, se ha puesto la gráfica con mucho más ruido, eso es bueno para nosotros, ya lo veréis. Bien, en estilo vamos a quitar el trazado de gráfico, este primero, el segundo también, y vamos a quitar todo esto que pone nivel, nivel, nivel y el background también. Por otra parte, en el trazado del gráfico vamos a dar un poco más de opacidad a esto porque apenas se ve, ya lo estáis viendo, así que opacidad al máximo el color verde y opacidad también al máximo el color rojo y el marrón este de aquí. Vale, le damos a aceptar y ahora sí, amigos, ahora ya lo tenemos todo, ¿vale? Antes de proceder a hacer el backtesting, como siempre, lo primero que voy a hacer es explicar la estrategia, porque de nada sirve hacer un backtesting sin primero explicar lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer, ¿no? Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos
queremos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, esta estrategia es bastante básica. En primer lugar, os voy a comentar un poco por qué uso las velas de Heikin Ashi. Las velas de Heikin Ashi en estos casos resultan bastante mejores que las japonesas porque nos indican un cambio de tendencia. No quiere decir que siempre que busquemos un cambio de tendencia haya que usar velas Heikin Ashi, pero bueno, en este caso son las velas que mejor me están funcionando con esta estrategia, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, en estas zonas de rango no se opera, ¿vale? Hay que intentar conocer este tipo de estructuras, ¿vale? Si ponemos la gráfica un poco con el zoom, así lo estáis viendo mejor, todas estas zonas de rango, ¿vale? No se operan, ¿vale? Y mucha gente me dirá, porque no es la primera vez que alguien me dice, ¿y cómo sabes que estás en un rango? Es que a toro pasado, me dicen, es que a toro pasado. Bueno, pues muy fácil. Para esas personas, antes de que me comenten y me digan cómo sé que estoy en un rango si todavía apenas estoy dentro de él, ¿vale? Pues muy fácil, por la estructura. Es que lo he dicho ya un montón de veces, ¿vale? Siempre que el precio me vaya dejando máximos al mismo nivel o mínimos al mismo nivel, eso es un rango. Y ya está, ¿vale? Análisis técnico básico, ¿de acuerdo? Nos encontramos aquí. Voy a poner un ejemplo simple, ¿vale? No sé qué tal los dibujos. Venimos aquí, esto es una tendencia o mini tendencia alcista, ¿vale? Pero fijaros aquí en esta zona, si tengo unos máximos iguales, esto es un rango, mire por donde se mire, ¿vale? Y como eso os puedo enseñar, bueno, esto ya, el que no vea el rango aquí es que entonces ya tiene un problema, ¿vale? De hecho, con este indicador X-Trend lo vamos a ver también muy bien porque el color está indeciso, rojo, verde, no se termina de poner de acuerdo. Por otra parte también están las velas, igual da que sean japonesas que Heikin Ashi, porque he probado con las dos, obviamente, antes de hacer el vídeo, pero las velas, siempre que estamos en un rango, están muy metidas por esta media, por esta línea. Sin embargo, cuando hay una tendencia, fijaros que las velas tienen una separación y la inclinación es obvia, es evidente, ¿vale? Entonces, no se puede caer en estos rangos a estas alturas, ¿vale? Ni en estos, ¿de acuerdo? Hay que saber identificar bien cuando estamos en una tendencia alcista y cuando estamos en un rango, ¿de acuerdo? Bien, borramos otra vez y ahora os voy a explicar la estrategia. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Pues bueno, como es obvio, una tendencia. Daros cuenta de que hay muy pocas estrategias que funcionen en rango. La estrategia más común para usar en rango es la típica que va de banda a banda, ¿vale? De soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Se pueden hacer y buscar buenas oportunidades, ¿vale? Pero este tipo de indicadores como el que tenemos en pantalla, que hay infinidad de ellos y muchos muy parecidos, solamente funcionan en tendencia o cuando se produce un cambio en la tendencia o en la estructura en la que llevamos. Por ejemplo, aquí estamos en un rango o una especie de rango y nos salimos de ese rango hacia arriba. De hecho, otra cosa importante que tiene este indicador, que cuando estamos en rango la línea se va a poner totalmente horizontal. Fijaros, otro ejemplo aquí, más ejemplos. Mirad, totalmente horizontal, ¿vale? Mirad, totalmente horizontal cuando identifica que podemos estar en un rango. Cuando la línea se pone prácticamente perpendicular, es que estamos en una tendencia, ni sea bajista o alcista en este caso. Fijaros que cuando encuentra una meseta o una zona de rango, se pone totalmente horizontal, ¿vale? Eso es otro indicativo bueno que nos puede ayudar a identificar si estamos en un rango o no estamos en un rango. Fijaros este tramo, como esta línea del X-Trend está totalmente horizontal. Nos está diciendo que estamos en un rango. Aquí también, ¿vale? Aquí también, ¿vale? También tenéis que pensar que son indicadores. Los indicadores nos van a mostrar información de lo que está pasando, no de lo que va a pasar. También hay que tenerlo en cuenta, con lo cual es posible que haya falsos rangos, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la estructura. ¿Cuándo se sabe que salimos de un rango? ¿Porque cambia de color el indicador? Sí, pero no solo por eso, sino porque hay una rotura de estructura, una rotura de una resistencia o una rotura de un soporte por la parte inferior, ¿vale? No hay otra manera de saber que salimos de un rango si no se rompe la estructura. ¿Cuándo se da por roto una estructura? Cuando aparece
¿aparece una vela de aquí a la luna? No. Esa vela tiene que cerrar por fuera de la estructura y tiene que ser un cierre claro. Bien, confirmaciones. Primera confirmación, que ya que estamos con velas Heikin Ashi, identificar un grupo de muchas velas que se formen en dirección contraria. Eso ya lo tenemos aquí formándose, ¿vale? Pasamos de tener velas rojas a de repente tener velas verdes. Bien, primer indicativo. Más cosas. Si nos vamos abajo al QQE MT4, que es el histograma, vemos que aquí también se empiezan a formar barras de color verde. Segundo indicativo. Tercer indicativo, que esta línea, aparte de pasar de estar horizontal, tiene que pasar a estar, en este caso, vertical o apuntando hacia arriba, continuando con la tendencia. Esas serían todas las confirmaciones que tendríamos. Caso bajista, pues es básicamente todo lo contrario. Fijaros que aquí estamos en un rango, porque nos lo dice esta línea, ¿vale? Se empiezan a formar velas de color rojo, empieza a cambiar de color esta línea, se pone de color rojo y aquí abajo veis que ya se empiezan a formar estas velas de color naranja, ¿vale? Ahí lo tendríamos todo. Gestión de riesgo, interesante. Interesante la gestión de riesgo porque a la hora de hacer un backtesting tenemos que tener en cuenta algún tipo de gestión de riesgo, ¿vale? Yo aquí no me puedo meter con estructura porque cada situación es diferente y si me fijo en la estructura, que es como yo en realidad operaría esta estrategia, ¿vale? Poniendo tanto como el take profit como el stop loss en una zona de resistencia y de soporte cercanas, pero para hacer un backtesting yo no lo puedo hacer así y os digo por qué, porque habría situaciones donde el stop loss estaría muy justito, el take profit muy grande, al contrario, diferentes tamaños, entonces para un backtesting es mejor buscar algo estándar. Otra cosa es que vosotros hagáis un backtesting en vuestra hoja de cálculo, que yo es lo que recomiendo. En la descripción de este vídeo tenéis una hoja de cálculo para que la uséis, ¿vale? Pero yo aquí pues voy a hacer un 1 a 1 sin más, ¿vale? Por ejemplo, vamos a sacar un segundo una posición corta, por ejemplo, a ver qué porcentaje podemos poner para hacer todo el backtesting igual. Por ejemplo, 80-80 o 1%, 1%, también podría ser, ¿vale? Podría ser más, ¿eh? Esto es algo tan personal que de hecho ya comenté que a partir de ahora en los directos la gestión de riesgo está ya tan explicada porque la he explicado en 66 vídeos concretamente, que no son pocos en los directos, y a partir del miércoles voy a empezar a hacer más operaciones, pero más que meterme en la gestión de riesgo me voy a meter más de lleno a buscar entradas, ¿vale? Así que si queréis verme operar en directo, ya sabéis, lunes, miércoles y viernes a las 22 horas, hora española, ¿vale? Bueno, esto parece 1.30, me parece bastante razonable, ya que estamos en 15 minutos, ¿vale? Viendo el tamaño más o menos del stop loss y del take profit, vamos a dejarlas todas así, ¿vale? Todo el backtesting vamos a hacerlo así, 1.30, ¿vale? Cualquier cosa al respecto me dejáis en los comentarios, ¿vale? Yo ahora mismo voy a hacer un backtesting con 1,30% de stop loss y 1,30% de take profit. Eso es un 1 a 1. ¿Por qué es un 1 a 1 o ratio 1 a 1? Porque es igual de tamaño el stop loss que el take profit. Esto es algo que todavía hablábamos con un miembro del grupo de Telegram que todavía no entendía muy bien por qué era 1 a 1, 2 a 1, 1 a 2. Pues bueno, básicamente es esto, ¿vale? 1 a 1 es igual el stop loss que el take profit. Así es como yo voy a hacer el backtesting aquí ahora mismo. Backtesting podemos hacer los que queramos, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Como os digo, tenéis la hoja de cálculo en la descripción del vídeo para que hagáis los backtesting que queráis. Bien, pues ya explicada la estrategia, vamos a irnos hacia atrás, vamos a ver hasta dónde nos deja, vamos a ver. El backtesting que voy a hacer tampoco me voy a pasar, no voy a estar aquí hasta el verano, pero sí voy a hacer un backtesting, pues bueno, esta zona de rango me la voy a quitar del medio y vamos a empezar desde aquí, menos, estamos en, os comento, vale, desde el 12 de enero, estupendo, 12 de enero, pues podemos empezar, por ejemplo, desde aquí, de este punto, reproducción por barras. Bueno, me sale esta alerta que no me es posible realizar, no lo sabía, la verdad, realizar la reproducción por barras con velas de Heikin Ashi, aquí lo tenemos, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa, no voy a dejar el vídeo a la mitad, vamos a poner velas japonesas, pero bueno, para hacer este backtesting tenemos que poner velas normales, ¿vale? Vamos con velas normales y aquí ya me sale el botón de reproducir. Sinceramente, es el primer backtesting que hago con TradingView, vale, era por aquí, ¿no? Más o menos, os comento, vale, 12 de, no, era más para atrás, vale, 17 de febrero, vamos a empezar por aquí. Básicamente vamos a hacer lo mismo, lo único que con velas japonesas para poder hacer el backtesting. Por otra parte, importante, esto quiero que
os lo grabéis a fuego, ¿vale? Zonas de rango, aunque haya un cambio de color, no vamos a entrar. Solamente vamos a entrar cuando pasemos de estar en un rango a una rotura de estructura. Ahí es donde vamos a arrancar con una operación, ¿de acuerdo? Ya que acabo de cambiar de un tipo de velas a otras, voy a volver a explicar rápidamente. Fijaros, ¿vale? Nosotros la entrada la haríamos, comento. De hecho, para el backtesting puede que nos venga hasta mejor. Aquí, ¿vale? Vemos que aquí se dan las condiciones, tanto arriba como abajo. Las tres condiciones, cambio de color del X-Trend de verde a rojo, ¿vale? Velas rojas, aquí ya os digo que cambia un poco porque al ser velas japonesas va a haber velas rojas, velas verdes. Nosotros lo que vamos a hacer es cuando haya una rotura de estructura, como la que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que aquí hay un suelo, ¿vale? Porque estamos en un rango, ¿de acuerdo? ¿Vale? El que no sepa ver esto, tiene que empezar por lo básico, ¿vale? Esto es un rango porque tenemos, como vemos aquí, tres mínimos a la misma distancia, ¿vale? Cuando se produzca un cambio o una rotura de este suelo, quiere decir que acabamos de salir del rango, ¿vale? De todas formas, vamos a intentar tomar la operación, a intentar anticiparnos a este cambio. Vamos a ver si lo logramos con los dos indicadores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponernos por aquí, más o menos, reproducción por barras, y vamos a empezar a ver, abrir algunas operaciones, vamos a poner en cámara rápida y a ver qué es los datos que nos arroja, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues hay un poco de todo, Vamos a ir revisando todo esto un poco, ¿vale? Un poco por encima, no vamos a ir viendo todas las operaciones que hice, pero sí algunas, Bueno, como ya sabéis, he tenido que hacer el backtesting con velas japonesas porque TradingView no permite hacer backtesting con velas Heikin Ashi. Al menos a mí no me lo ha permitido. Si alguien sabe si hay alguna manera posible de hacerlo, pues que me lo deje saber en los comentarios, ¿vale? De hecho, yo tengo la versión Pro y no me deja. No sé si con la versión Premium lo permite, pero creo que no se puede, ¿vale? Bien, entonces yo aquí lo que he tenido en cuenta han sido otras cosas. Han sido, aparte de las condiciones de el QQE o lo que viene a ser el histograma, aparte también el cambio de color en el X-Trend, pero aparte también tengo en cuenta pues que haya un cambio dentro de la propia estructura, ¿vale? Porque si estamos en un rango, me da igual que esta línea del X-Trend se ponga verde, que roja, que morada, que amarilla, me da igual, no voy a entrar porque si no hay un quiebre de estructura no voy a entrar. Sin embargo, aquí es obvio que hay una rotura de estructura, por eso aquí he tomado esta operación, ¿vale? Incluso veis que intento anticiparme. ¿Por qué? Porque veo aquí mucha volatilidad, con lo cual aquí ya vino un quiebre de estructura. Fijaros, a esto me refiero yo con un cambio de estructura. Aquí tenemos un techo, se ve claramente, aquí tenemos un suelo que también se ve perfectamente, entonces aquí ya hubo un cambio de estructura, con lo cual ya estamos fuera de este rango. Entonces yo aquí lo que hice fue beneficiarme del movimiento contrario. Entramos aquí a vela cerrada, cuando tomamos la operación. A ver qué más tenemos por aquí. Aquí, como veis, ya estamos fuera de rango totalmente. Aquí baja, aquí después hay esta pequeña subida, cumple todo a la perfección, de acuerdo.
entramos en un rango, ¿vale? Aquí estamos en bajada, ¿vale? Para quien no lo sepa identificar, simplemente tenéis que coger una simple línea de tendencia, ¿vale? Y podéis saber si estáis alcistas, bajistas, en rango, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de una estructura bajista también tenemos periodos de rango, ¿vale? Periodos pequeñitos, lo vemos aquí, pero bueno, estamos bajistas. Entonces, como estamos bajistas, pues entramos, y en este caso, en short, pues mucho mejor. Vale, esta otra bien, esta otra mal. De hecho, aquí iba un poco en contratendencia, pero bueno, la entré igual porque se daban las condiciones y aquí hemos tocado el stop loss, ¿vale? Epa, que se me mueve esa, la he movido, creo que ahí está. Vale, seguimos echando un vistazo por todas. No he hecho muchas, creo que 20 o 21. Vale, veis aquí la rotura de estructura, ¿no? Os lo marco. Aquí tenemos este suelo. El techo no me hace falta ahora mismo. Bueno, sí me hace falta si hubiese roto hacia arriba. En este caso rompió hacia abajo. Si rompe hacia arriba, tenía que haber roto esta zona de aquí arriba. Rompió hacia abajo, bien, ¿vale? Bueno, aquí la entrada no sería aquí, ¿eh? La entrada sería ahí, a vela cerrada, que no quiero hacer trampa. Vale, otra cosa que lo que os dije al principio del vídeo, 1.30. 1.30, gestión de riesgo 1 a 1 a 1.30% cada uno. Algo ya que estamos hablando de eso, algo que quería comentar. Me he dado cuenta de que para esta estrategia es mucho, y después vais a ver por qué, porque hay alguna operación por ahí que incluso se alargó muchísimo. Mirad, como esta, por ejemplo. Vale, aquí no... Esto pudo haber sido causa del azar, no porque funcione la estrategia. De hecho, aquí caemos en un rango y ya está. No podemos decir que esto haya sido porque la estrategia funciona. ¿Me explico? La estrategia o funciona en las primeras velas, o si no, cuando pase un año, no quiere decir que funcione la estrategia, ¿vale? Simplemente que el escape fue hacia arriba y ya está. De todas formas, esta la damos por válida porque fue válida, ¿vale? Pero a esto quiero ir yo. 1.30 es mucho. Si hacéis vosotros vuestro backtesting en casa, reducirlo un poco. Ir reduciendo, ¿vale? Por ejemplo, 80-80, 70-70, vais mirando. Y ahora, como ya lo hice a 1.30, pues es como lo estamos mirando. Pero recordad que, a mi punto de vista, me parece demasiado, pedirle demasiado a esta estrategia, ¿vale? Si estuviésemos en otra temporalidad, quizás de 30 minutos, podría estar bien. Pero aquí igual me he lanzado un poco con ese 1, buscando ese 1.30, ¿vale? Pensar que 1.30, simplemente con un apalancamiento de 5x ya es mucho, para 15 minutos. Bueno, está fallida, está otro acierto, pero mirad, es que es una operación demasiado larga, ¿vale? Vale, esta es buena también, aquí lo tenemos, mirar el histograma, cómo cumple todo, la verdad es que está genial. Bueno, esta otra que se ha alargado también demasiado, ¿vale? Ha sido ganadora, pero luego, bueno, tenemos la típica, que aquí no sé si habló Powell o habló Lagarde o algo pasó, pero bueno, esto es lo típico que se desploma todo, para además mirar en 15 minutos, qué pedazo de velas. Esto fue el 3 de marzo, no recuerdo ahora muy bien si hubo algún dato por ahí, o habló Powell o alguna movida por ahí, pero bueno, mirar en 15 minutos qué velas, vamos, que cayó el precio aquí de los 23.400 a los 22.100, o sea, una barbaridad. A ver si tenemos alguna más. Vale, esta otra fallida. Como veis, siempre intento buscar esa rotura de estructura. Venimos de un rango, ¿vale? O más bien un rango, seguramente que si ponemos el zoom, es una zona de compresión. Cuando veáis velas muy pequeñitas, ¿vale? Puede ser que sea una zona de compresión. No lo sé ahora mismo a ciencia cierta. Quizás habría que mirarlo en 4 horas, pero puede ser una zona de compresión. De hecho, mirar después que hubo movimiento brusco para arriba y para abajo. Aquí posiblemente hubo también alguna noticia o alguna cosa fallida también. No sé si hay más. Vale, está bien, acertamos. Veis que cuando las cogemos en tendencia suelen acertar la mayoría, porque mirad aquí, bueno, da igual, si trazamos una línea de tendencia veis que estamos en tendencia, ¿vale? Tendencia, abrimos short y la enganchamos, salvo cuando cogemos un rango. Mirad cómo los rangos no entra, bueno, es bastante complicado. Si aquí marcamos toda esta zona, ¿vale? Vemos que tenemos ahí un suelo, un techo y un suelo, ¿vale? Entramos en un rango y fallamos, ¿vale? Estas estrategias están
preparadas o diseñadas para entrar, para operarlas en tendencia. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero los números son estos. Ahí lo tenemos, ¿vale? 21 operaciones, 14 aciertos y 6 fallos. Los números son buenos. No sé qué os parece a vosotros, pero los números para mí son muy buenos. De hecho, más operaciones acertadas que falladas y estamos con riesgo 1-1, ¿vale? Está más que bien, ¿vale? Quien espere más, no hay receta para ello, no hay receta para ello. ¿Que se puede mejorar un poco? Sí, como os había comentado antes, voy a dar mi opinión personal, ¿vale? ¿Cómo se podría mejorar esto? Bueno, una de las maneras de las que se podría mejorar es operar solamente short cuando estamos en tendencia bajista y solamente long cuando estamos en tendencia alcista. Esa es una cosa. Otra de las cosas es reduciendo ese ratio 1-1. Por ejemplo, poniendo ese ratio 1-1, pues, perdón, 1.30 y 1.30, pues reduciéndolo, por ejemplo, a 1-1 o a 0.80, 0.80. Sigue siendo ratio beneficio 1-1, pero menos, le estamos exigiendo menos, ¿vale? Pero también tenéis que tener en cuenta que también si pretendemos llegar antes al stop loss, también vamos a llegar antes al take profit, ¿vale? Así que habría que ir haciendo ahí un pequeño balance y viendo, a ver, dependiendo de cada uno, el apalancamiento que use, etcétera, ¿vale? Y vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y es lo que pretendo, la verdad, ¿vale? Porque ya vamos bastantes vídeos haciendo backtesting y estos trabajos, la verdad, que son muy costosos. Tengo que hacer 3 partes de vídeo, ¿vale? Una introducción explicando la estrategia, después un backtesting, aunque no es un backtesting muy largo, pero yo creo que puede servir de mucha ayuda. Y después, pues bueno, para finalizar, pues esta conclusión final y demás. Y entonces son vídeos que llevan bastante tiempo, bastante trabajo, ¿vale? Así que espero que, al menos que si son de vuestro interés, que me dejéis un like y un comentario, ¿vale? Ya dicho esto, me despido de vosotros, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.